cosas van a ocurrir. Y hablábamos también que los inicios son siempre pequeños. Y parte de lo que estamos viendo, ya para entrar en contexto, para darle continuidad al tema, veíamos que la palabra profética que hay en esta parábola tiene que ver con el reino eterno de Dios aquí en esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Aunque tal vez hoy podemos ver que es menospreciada la palabra, es menospreciado el evangelio, pero el final de eso que ha sido pequeño, que empezó con una semilla, que si pudiéramos parafrasear eso, esa semilla fue Jesús también. Esa semilla que vino a dar su vida aquí para darle salvación a muchos. Y que esto empezó con algo muy pequeño, incluso usted lo sabe, fue menospreciado nuestro Señor Jesús. Pero vemos que gracias a esto, gracias a que Él fue menospreciado, hoy nosotros tenemos acceso, somos esos injertos, esas ramas que fueron injertadas en la vid, ¿verdad que sí? Bien, y le decía yo hace 8 días que Jesús Él, por ejemplo, no miró hacia abajo para ver a María Magdalena y decirle, no llores, porque yo doy mi vida por muchos, o para salvar. Él nunca hizo eso. Tampoco Él dijo, cuando vean que yo llegue a la cruz, no tengan miedo ni se desanimen. Él se los advirtió muchas veces, Él lo estuvo profetizando, porque todo esto, repita conmigo, era necesario. Y hablábamos de que tenemos que aprender a ser como niños. Porque un niño, repita conmigo, un niño es grande en el reino de los cielos. Y me gustaría que lo pusiéramos, por favor, si me ayudan, Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús decía todo esto? Porque cuando Él muestra esta parábola, usted recuerda que algunos de sus discípulos pidieron uno estar a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí recuerda? Ellos esperaban, porque Jesús les decía el reino de los cielos, porque ellos esperaban que el reino de los cielos se estableciera ya en ese momento. Pero veíamos y sabemos hoy que este reino se va a establecer, pero no ahorita, pero en un futuro no muy lejano, eso va a ser una realidad. Amén. Entonces aquí Jesús empieza a romper muchos esquemas que ellos, sus discípulos, tenían. Él enseñando, ¿se acuerdan que hablábamos en la introducción de las parábolas? Que Jesús, enseñando con cosas naturales, revelaba cosas espirituales. Entonces lo que Jesús estaba haciendo era tratar de cambiar la mentalidad de los discípulos de lo natural a lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Yo necesito que usted, en este tiempo que estamos ayunando, le pida a Dios que el Señor le esté revelando lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, en lo espiritual. No podemos desconocer esto. Amén. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí somos de la alta sociedad? De la alta sociedad. O burlonamente tal vez de sangre azul. Vemos que no, Jesús vemos que mandó llamar a pecadores, a recaudadores de impuestos. Él mandó llamar a mucha gente que pareciera que
que no iba a ser nada importante, ¿verdad? Repita conmigo, somos personas comunes. Vamos, somos personas comunes. Pero Dios de lo común hace algo poderoso. ¿Cuántos decimos amén? A Dios le encanta empezar, repita conmigo, con cosas muy pequeñas, con cosas parecieran insignificantes. ¿Cuántos recuerdan a un Gedeón? Jueces capítulo 7, versículos del 2 al 8, por favor. Jueces capítulo 7, versos del 7 al 8. Jueces capítulo 7, del versículo 2 al 8. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Déjamelo ahí tantito, hijo. Venían muchos con Gedeón. ¿Y Dios qué le dijo? Son muchos. A Dios le gusta, porque mire, cuando todo lo que usted puede ver, por ejemplo, aquí en la iglesia, es de Dios, y Él lo ha puesto, Él nos lo ha dado. Alguien podría decir hoy: pastor, voy a donar un terreno, voy a donar una casa, voy a donar un lugar para que ahí se haga la iglesia. Y eso sin duda Dios lo puede hacer, tocar el corazón de alguien, sin duda sí. Pero le digo una cosa, a veces Dios no lo permite porque la persona que a veces lo puede hacer, puede haber orgullo en su corazón. Y puede decir: esta iglesia está porque yo di el terreno. ¿Sí estamos aquí? O sea, no digo que sea así, pero en algunos casos, por eso aquí Dios le dice: no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado, en lugar de darle la gloria a Dios. Por eso los inicios son pequeños, porque en todo ese proceso que Dios nos está llevando para lograr su propósito, nosotros tenemos que darnos cuenta y darle siempre la gloria al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Siguiente versículo. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. ¿Y qué dice? Y 22,000 personas regresaron. ¡Wow! Y 10,000 se quedaron. O sea que ¿cuántos eran? 32,000. Y dice que cuando Gedeón les dijo: el que tenga miedo, mejor que se regrese. ¿Cuántos tienen miedo? Aquí no hay lugar para cobardes. En el reino de los cielos no hay lugar para cobardes. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, ese irá contigo. Ese irá contigo, pero todo aquel que de quien yo te diga, ese no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua como la lame un perro, y a todo aquel que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca. ¿Cuántos? Eran 32,000. ¿Y cuántos quedaron al final? 300. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón:
os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y le entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres a Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián quedaba abajo en el valle. Y creo que usted sabe lo que pasó. Dios trajo confusión ahí y se empezaron a matar entre ellos. Y Dios les dio la victoria solo con 300 hombres. Solo con 300 hombres. Entonces, hermano, la siembra de una semilla de mostaza era exactamente lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Él era esa semilla. Algo pequeño, algo insignificante que no le dieron el valor que tenía. Y hoy podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesús y lo que está por venir. ¿Verdad que ninguna persona que vivía en ese tiempo dijo, prepárense para algo grande, porque Jesús ahora está en la cruz? ¿Verdad que no fue así? Al contrario, cuando Cristo fue crucificado, Isaías también lo profetizó en Isaías 53, dice que todos corrieron como ovejas descarriadas, se divagaron. Los discípulos regresaron, muchos de ellos, a hacer las labores que hacían antes. Hasta que llegaron esas mujeres a las cuales los ángeles le habían anunciado que aquel que ellas buscaban había resucitado. Y dice, y ve y dile a mis discípulos porque los voy a ver, me voy a encontrar con ellos. ¿Usted se imagina lo que ellos experimentaron? ¿Usted cree que se habían sentido amenazados cuando solo 120 discípulos más tarde empezaron a orar para que el Espíritu Santo viniera en el tiempo del Pentecostés? 120 discípulos reunidos. ¿Usted cree que ese fue un inicio muy pequeño, pero fue algo glorioso? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de poder descendió en ese lugar sobre todos los que estaban en ese momento. Y nadie se preocupaba por ellos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo veía que su líder, nuestro Señor Jesús, había muerto. Pero como sabemos, en el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó a ese lugar. Repita conmigo, ese es el propósito profetizado de esta parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, una vez que se vuelve un árbol, escuche esto, no se va a poder comparar a la majestad de un cedro o de un roble del Líbano. Dígale al que tenga a un lado, Jesús quiere que sepamos esto, que el crecimiento de la iglesia, por visible que sea, por mucho que pueda afectar a las personas, nunca será enormemente glorioso a los ojos del mundo. Lo vuelvo a repetir, la iglesia puede crecer y desarrollarse y crecer en Dios, pero a los ojos del mundo somos insignificantes, porque no lo valoran, porque no lo entienden. Y por eso Jesús también lo dijo de otra forma. El mundo nos odia, el mundo no nos conoce,
porque no conocieron al Señor, porque no le conocen. Pero los que conocemos a Dios, entonces el propósito o el mensaje de la profecía es este, amada iglesia, que el crecimiento que va a tener la iglesia, por muy visible o grande que sea, el mundo no lo va a valorar y no lo va a entender. Entonces esto tampoco te debe de desanimar. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar el crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús estaba diciendo en esta parábola de su reino que no es de este mundo. Repita conmigo: Dios va a hacer las cosas según su propia estrategia y lo va a hacer de una manera sutil. Mire, he estado sintiendo en mi espíritu ya desde hace unas semanas acá, incluso en las noches, en las madrugadas, Dios nos ha levantado a estar orando. Y me han llegado mensajes de diferentes lugares donde muchos varones y mujeres están teniendo sueños, están teniendo visiones, y todo esto es relacionado al arrebato de la iglesia. Y donde muchos lamentablemente se van a quedar. Y usted se va a sorprender de gente que usted creía que era, pero no es. Y Dios nos está advirtiendo todo esto, hermano, porque Él no quiere que te quedes. Él quiere que nos vayamos con Él. Porque Él lo va a hacer según su estrategia. Dios es el único que va a decirte cómo cambiar las cosas. Solo Él lo puede hacer. Yo se lo decía hace 8 días. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos querido cambiar a una persona? Te digo una cosa, te vas a desgastar y eso nunca va a pasar. Porque el único que tiene el poder para transformarnos es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo en nuestras fuerzas y hemos fracasado? En tus fuerzas jamás lograrás algo. Tienes que aprender a descansar en Dios, y aprovechemos este tiempo de ayuno y de oración para que puedas tú de manera personal descansar y entregarle a Dios, y puedas entrar en otra esfera espiritual, que haya un crecimiento en ti. De hecho, yo no los tendría ni siquiera que convocar ayuno. Ustedes deberían ya por disciplina, por lo menos, ayunar por lo menos un día a la semana. Y claro que cuando convoquemos ayunos, pues vamos a estar mucho más fortalecidos. Tal vez mi carne al principio se va a querer resistir, pero cuando ya llevas un tiempo en la disciplina del ayuno, la carne se sujeta. Y aunque Dios tiene el poder y va a mostrarlo para cambiar las cosas, incluso su iglesia seguirá siendo menospreciada como hasta hoy.
Y vemos hoy con una gran facilidad, y predicábamos un poquito el domingo, cómo en algunos países se han querido burlar de Dios. Y ejemplos de personas famosas solo les di uno, pero hay muchísimos. Por ejemplo, Marilyn Monroe, antes de morir, una semana antes de morir, llegó un evangelista a compartirle de la palabra y dijo: yo no necesito de Jesús. Y en la semana murió, se quitó la vida. El presidente o el expresidente de Venezuela, que maldijo más de una vez a la nación de Israel, y literal lo dijo, que odiaba a Israel con todas sus entrañas, y murió de cáncer en el estómago. Es que eso está pasando hoy. Quiero terminar con esto, la parábola, con este punto. Hay un gran potencial en esta parábola. Repita conmigo, tiene un enfoque individual. Yo le quiero hacer algunas preguntas. ¿Está usted preparado para vivir la vida de uno que siembra semilla de mostaza? ¿Puede usted vivir según los principios proféticos y patrones que Jesús presenta en esta parábola? Porque hablamos que alguien que siga a Jesús tiene que dar su vida, como Jesús la dio. Y le aseguro que van a llegar tiempos de ese tamaño. Porque la persecución de la iglesia ya empezó desde hace un tiempo. Y yo le decía, Satanás, que el Señor lo reprenda, va a usar los gobiernos y las leyes para perseguir a la iglesia. Eso ya está pasando en muchos lugares. Dígale que te una, ¿tú estás dispuesto a hacer esto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces dígale que tiene un lado. Entonces esto significa que tienes que llegar, vamos, dígale, tienes que llegar a hacer nada para que Él lo sea todo. O sea, tienes que morir a ti en todo para que Él lo llene todo. Algún día vamos a ser vindicados, pero podemos esperar un largo tiempo. Nuestra estrategia tiene que ser dejar que Dios produzca el éxito a su tiempo. A su tiempo. Porque muchos de nosotros queremos las cosas así. Y todo es en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo correcto de Dios. No en nuestro tiempo. Es que yo ya quisiera. Prepárate desde ahorita. Prepara tu corazón, prepara tu tierra. ¿O cómo vas a sembrar esa semilla? ¿En cualquier campo? Porque la semilla de mostaza es pequeña, pero la tierra tiene que estar preparada. Y veíamos esa primer parábola cuando hablamos del sembrador. Pero Él va a producir éxito a su tiempo. Otra cosa que tienes que estar dispuesto a hacer
Es que debe de haber transparencia en tu vida. Tienes que ser íntegro. Tiene que haber santidad en ti. Tienes que esforzarte, porque sin duda en este mundo no es sencillo. A mí me sorprende mucho lo que hoy venía yo de por allá de Insurgentes y Reforma, y usted sabe lo que se celebra hoy. Y por cierto, felicidades a todas las mujeres, las bendigo en el nombre de Jesús, porque escuche, el Padre de la Gloria usó el vientre de una mujer para engendrar a su amado Hijo. A las mujeres fue a las primeras que Jesús o los ángeles le anunciaron que Él había resucitado. Por eso es que yo a veces no entiendo por qué hay lugares donde como que no le dan el valor, la importancia a la mujer que tiene. Claro que la tiene, y mucho. Y para Dios son muy valiosas. Mire, simplemente hacemos un conteo aquí, cuente cuántas mujeres hay, cuántos varones hay. Por mucho siempre nos ganan. Siempre. En todas las congregaciones así es. Siempre. Pero es muy triste ver que muchos o muchas de ellas se pierde el sentido de lo que están haciendo por lo que algunas hacen. Por ejemplo, en el transporte incluso había mujeres que estaban agrediendo a algunos hombres. Pues ¿cómo piden respeto de esa forma? Así no se gana. Pero no demerito lo que muchas están queriendo luchar. Pero tenemos que ser transparentes en nuestra vida, hermanos. Y dígale que tiene un lado, para vivir de esa forma, necesitamos tener verdaderamente fe. Fe. Por ejemplo, lo que hoy les pasó. ¿Me permiten decirlo? ¿Sí o no? ¿Sí? Me habla Emilio. Me dice, pastor, nos acaban de poner un trabajo de brujería en la azotea de la casa. Luego, ¿y luego? Quítalo. Oré por él, le dije qué tenía que hacer, unge, reprende en el nombre de Jesús y nada de eso te va a afectar. ¿Tienes fe? Tienes que aprender a vivir en fe. Mi suegra, por cierto, le mando un saludo, no la pude ver hoy, pero me platicaba algo mi esposa. Dice que estaba contenta porque decía que se iba a ir a comprar unos zapatos. Y aparte Dios le había puesto en su corazón hacer el talento de postres para esta semana. Y que cuando iba de camino se encontró 500 pesos. Dios le dio para sus zapatos y para el postre. O sea, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? No son los 500 pesos, sino que cuando ella se pudo dar cuenta que fue Dios. Como alguien que quería un celular, ¿qué hizo Dios? Pues pobre del que lo perdió. Pero Dios mueve lo que tenga que mover, hermano, pero tú tienes que tener la fe necesaria para poder vivir, y más en este mundo, y más de lo que está por venir. Tienes que tener esa fe, tenemos que aprender a vivir una verdadera fe. ¿Y qué pasó? Pónganlo en Mateo 17, 16, por favor.
Ponme desde el 14, hijo, por favor. Dice, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Pero ¿qué fue lo que Jesús expresó de sus discípulos? Generación incrédula. Y le añade, y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y si seguimos leyendo, vemos que después de que los discípulos preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Por su poca fe. Esta parábola, hermano, amada iglesia, tiene que ver con que nosotros tenemos que aprender a vivir en esa fe. No importa si es poca la fe que tenemos. Lo importante es, se lo vuelvo a repetir hoy, que la pongas en las manos del Dios Todopoderoso en el cual creemos y en el cual confiamos. Amén. O sea que la fe que esos discípulos tenían no era ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. ¿De qué tamaño es tu fe? Yo le decía algo a Emilio: no le des más importancia de lo que no tiene, porque el Dios grande, fuerte y poderoso que tenemos es más grande y poderoso que cualquier cosa que nos quieran hacer para afectarnos. Y nada de lo que puedan hacerte o querer hacerte podrá traspasarte y podrá llegar a ti. Como dice el Salmo 91, yo puedo ver cómo caen 1000 a mi diestra y 10,000, no, 1000 a mi diestra y 10,000 a mi diestra. A izquierda y a la derecha, pues. 1000 y 10,000. Y no llegarán a mí. Y no me podrán tocar. Porque el grande y poderoso Dios que tengo no me pueden hacer nada. Porque mi Dios me cubre, porque mi Dios me protege, porque Él es escudo alrededor mío y alrededor de los que le temen. Pero debes de tener esa fe. Esa fe que tú sabes que no proviene de ti, sino es un don de Dios. Entonces vemos que los discípulos no tienen una fe ni siquiera como el grano de mostaza. Entonces, amado, Dios no está esperando que tengamos una fe perfecta, sino una fe en un Dios perfecto. No es gran fe lo que Él nos exige, sino fe en un gran Salvador. Una vez que nosotros podemos poner nuestros ojos en Él, sabemos quién Él es, quien hace todas las cosas. ¿Sabe lo único que está haciendo hoy el Espíritu Santo? Está buscando quien tiene una fe verdadera y una fe viva. El Espíritu Santo está visitando las iglesias y está viendo quién tiene una fe verdadera, una fe viva, una fe que le puede ayudar, porque quiero decirle que en este mundo, para poder vencer, necesitamos tener fe. Y esto nos tiene que animar, hermano, porque no te está pidiendo una gran fe
o una fe perfecta. Solo te está pidiendo que esa pequeña fe que hoy tú tengas, la pongas en sus manos y confíes en que Él obrará su perfecta voluntad en tu vida. Y yo le quiero preguntar hoy, ¿de qué tamaño es su fe? Si tu fe es real, esa fe tiene que empezar a crecer. Porque Él nos ha dado el poder y la autoridad, hermano, sobre todas las cosas. Porque mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios te quiere revelar, hermano, cosas. Le explicaba yo en la introducción, o le comentaba yo en la introducción, de esas visiones, de esos sueños que Dios ha regalado y que sigue regalando. ¿Por qué se conforma con escucharlo de otros? ¿Sabe? Cuando yo lo escucho de otros, yo me gozo en mi corazón. Le voy a decir por qué. Porque mi espíritu se goza y mi corazón se goza, porque Dios, a través de otros hombres de Dios y mujeres de Dios, me confirma lo que Él ha puesto en mi corazón. O sea, en otras palabras, lo que Dios me ha revelado a mí me lo empieza a confirmar a través de otras personas, y el Espíritu Santo nos alinea en un mismo sentir. Y pastores o ministros u hombres o mujeres de Dios que tal vez ni siquiera conocemos, porque el día del arrebato, que está más cerca de lo que podamos pensar, usted se va a sorprender de la gente que se va a quedar. Yo le digo hoy, aprenda a tener temor de Dios. Entréguese en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Guarde su vida, guarde su corazón para Dios. Jesús usó el ejemplo de la semilla de mostaza. También cuando cuando aplicó la enseñanza para perdonar siempre. ¿Para perdonar cuándo? Siempre, no cuando tú quieres, ni a los que tú quieras. Perdonar a todos siempre. Y ni siquiera averiguar quién lo puso. Que Dios lo bendiga. Ustedes bendigan su vida. ¿Cómo, pastor? Te bendiga, perdónalo y bendígalo. Es como cuando se le pierde algo o que no lo encuentra. ¿Habrá sido Yasmín? ¿Habrá sido Margarita? ¿Habrá sido Emilio? No, se me hace que fue Pablo. No, yo vi cerquita a Adriana, se me hace que ella fue. Pero vi que le dio algo a Anaí, o sea que fueron las dos. ¿Sabe? Uno peca más cuando tú quieres averiguar quién fue. Dios ya sabe. Tú solo bendícelo y perdónalo. Y se acabó. Y luego lo peor es que lo encuentras y dices, ¡Ch! No, y ya le dijiste a todos, Señor, perdóname.
Por eso no es bueno. Por eso aplica ahí un dicho. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces Jesús aplicó esta parábola, también tiene que ver con perdonar siempre. Lucas 17:6, por favor. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué? Y os obedecerá. Si un hermano peca contra usted 7 veces al día, usted tiene que perdonarlo. ¿Y sabe una cosa? Los discípulos luchaban con eso. Por eso Pedro, cuando se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y él solito contesta, ¿cuántas veces? 7 veces. O sea que a la octava ya no había perdón. Si eran 7 en un día, yo lo podía perdonar. Pero Jesús le contesta, no, Pedro, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Y ya hemos hecho este ejercicio hace algún tiempo. 7 por 70, ¿cuánto es? 490 veces que una persona te tendría que ofender en un día y tú la tienes que perdonar. Y no hay ninguna persona en la tierra que te vaya a ofender tantas veces en un día. O sea, en simple, el perdón es siempre. Y algo más interesante, porque cuando tú ves el 490 y puedes sumar esos numeritos, el 4, el 9 y el 0, ¿cuánto te da? 13. Y el 13 tiene que ver con número de rebeldía. Y la rebeldía es un pecado. ¿Sí está aquí? Entonces, en otras palabras, si usted no perdona, está viviendo en rebeldía. Por eso es que a veces tus oraciones no llegan ni al techo. Tú tienes que aprender a perdonar. Y me voy a algo más terrible, hermano, porque si nosotros no perdonamos, nuestros pecados no son perdonados. El mismo Padre nuestro que dice, Padre, perdona a los que perdona mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. ¿Y si perdonas a los que te ofenden? ¿A todos? ¿A todos? Entonces te digo una cosa, si no lo has hecho, tus pecados no han sido perdonados. Tú tienes que perdonarlos para que tus pecados también sean perdonados. Por eso los discípulos luchaban con esto. O sea, Jesús lo que nos viene a enseñar es algo muy diferente y que hasta el día de hoy para muchos es difícil llevarlo a cabo. Por ejemplo, si un hombre pedía perdón la primera vez, pero luego si pecaba contra usted de nuevo de la misma manera y nuevamente pedía perdón 1 o 2 días más tarde, usted probablemente diría, ahora óyeme bien. Y Jesús no dijo eso. Tú lo tienes que perdonar. Perdona. ¿Qué ganas con guardar esa falta de perdón en tu corazón? Y yo le he dado este ejemplo. ¿Qué pasa si tú dejas la basura una semana en tu casa?
un mes, 2 meses, un año. Esa basura viene representando la falta de perdón en tu corazón. ¿Cuántos años llevas con esa falta de perdón en tu corazón? ¿Sí está aquí? ¿Tiene sueño? ¿Está cansado? ¿Qué tiene? Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Ponme el versículo 5, por favor. Y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese sicómoro, muévete. Jesús estaba abogando por esa clase de fe, que cuando alguien ha pecado contra nosotros, ya no lo culpes, ya no lo señales, perdónalo, solo perdónalo, bendícelo. Solo necesitas un momento de fe y hacerlo de corazón. Porque muchos pueden decir, es que yo ya lo perdoné, pero nada más lo escuchas hablar y sientes que se te retuerce el estómago y se te hace nudo. O te irrita el verlo, hasta el escuchar su voz o su nombre. Solo bendícelo y perdónalo. Y necesitas un momento de fe. La fe de la semilla de mostaza opera cuando nosotros perdonamos. Esa fe empieza a operar cuando tú y yo perdonamos. Y eso tiene que ver con sembrar la semilla. Repita conmigo, un perdón total. La fe verdadera. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos de esta parábola. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer nada? Te digo una cosa, en ese momento se está plantando una semilla de mostaza en tu corazón. Todo el que dice, hoy perdono, se está plantando una semilla de mostaza en tu corazón. Perdona. Que tu viejo hombre muera ya, para que esa semilla sea plantada y el día de mañana pueda crecer, porque una vez plantada tiene que crecer. O sea, no puedes quedarte con esa fe pequeña todo el tiempo. Dios quiere que crezca, que crezcas. Escucha esto. En 99 de cada 100 casos de las personas a quienes has perdonado, o quienes ha pedido, o quien ha ofrecido el perdón, o quien dice, sí, ya lo perdoné, si hoy les pudiera poner aquí el detector de mentiras, ¿qué crees que pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Que no hemos sido honestos. Ahí saldría. Yo te recomiendo hoy, de verdad, de corazón te lo digo, perdona. ¿Cómo no me traje el detector de mentiras? Y se los hubiera aplicado a todos. Yo le decía, ¿sabe? Mucha gente hoy está resentida hasta con Dios.
Sí entiendo el dolor de la pérdida de un familiar. Yo he perdido un familiar, sé lo que es. Pero pregunta, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Si Dios ya tiene el tiempo marcado de cada ser humano aquí en la tierra, aún de los bebitos, de los niños, de todos. Hay gente que está resentida con Dios, resentida con un ministro, resentida con un familiar. Tienes que ser honesto, tienes que ser transparente. Mire, luego hasta despertaron cuando les dije que si les pusiéramos el detector de mentiras, ¿qué saldría? ¿Que sí hemos perdonado o que no hemos perdonado? ¿Usted qué cree? Usted tiene que perdonar de corazón, ofrecerlo de corazón y recibirlo de corazón. Y eso va a ser de gran bendición para usted. Y aunque ellos no lo vean, pero en el momento en que usted deja de culparlos, sigue con su vida y pide a Dios que los bendiga, ¿sabe? Usted está plantando una semilla de mostaza. Cuando tú perdonas y tú los bendices, estás plantando una semilla de mostaza en cada uno de ellos y en tu vida. La falta de perdón es algo muy terrible, hermano. Y sabes, eso te ata a la otra persona y te liga. Y más porque en muchos de los casos han dicho, tal vez lo han dicho de esta forma: es que lo que me hizo es imperdonable. ¿Sabes qué es eso? Un pacto y no lo puedes perdonar, aunque tú quieras. O peor, le han dicho: esto que tú me hiciste, jamás te lo voy a perdonar. Tu alma queda ligada y hay falta de perdón y por eso no lo puedes perdonar. Yo le recomiendo hoy, de verdad, antes de que terminemos el servicio, perdone a quien tenga que perdonar, sea quien sea, lo que le hayan hecho. Y si usted ha lastimado a alguien, yo le recomiendo que si está en vida, vaya y pídale perdón. Pero si ya no está en vida, solo dígale a Dios: Señor, perdóname porque yo lastimé a esta persona. Porque antes de que yo te lastime a ti, al primero que lastimo es a Dios. O sea, antes de que tú lastimes a alguien, al primero que lastimas es a Dios. Por eso hay gente que le duelen los huesos. Por eso hay gente que tiene problemas con articulaciones. Y la raíz muchas veces de todos esos problemas es porque hay falta de perdón. Solo bendígalos hoy. El proceso de la semilla da fruto y lleva tiempo. Dígale al que tiene a un lado: tienes que dejarla, que crezca y permitir que Dios haga su obra. O sea, ya está una semilla en tu corazón. Permite que crezca y deja que Dios haga la obra. Mire, es como cuando uno sale a evangelizar. Dios nos da la oportunidad de sembrar la semilla. Unos sembramos, otros nos toca regar esa semilla,
Otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra, riega, cosecha, pero el crecimiento solo lo puede dar Dios. A ver, ayúdenme con Zacarías 4:10, por favor. Nunca menosprecies los comienzos. Dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Mira esa congregación, no, está bien chiquita, no, ni vayas. ¿Qué dice? Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegraron cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Porque muchos menospreciaron cuando se reconstruyó el tabernáculo o el templo. Más bien, el templo cuando se reconstruyó, muchos lo menospreciaron. Porque como conocieron el templo que Salomón construyó, al templo donde ya estaba ministrando Zorobabel, aquel que reconstruyó Nehemías. Pero Dios dijo que la gloria de esa casa iba a ser mayor que la primera. No menospreciemos los días cuando son modestos y los inicios. Siempre hay días pequeños. Hay días parecieran intrascendentes, cuando uno piensa que nada ha sucedido. Por eso, amado, tenemos que tener la disposición de no ser nada y no menospreciar el día de los principios. ¿Por qué no le decimos hoy, Dios, perdóname? Y no quiero que corten ahorita, porque aún los que nos están escuchando, Dios quiere que te reconcilies hoy. Y Él quiere perdonar todos tus pecados. Y de ti depende que hoy salgas de este lugar sin ninguna carga ya. Eso depende ya de ti, no de Dios. Ahí así como estás en esa posición. Si en tu corazón nace, dile, Señor Jesús, perdóname por haber guardado en mi corazón falta de perdón, resentimiento y tal vez odio en contra. Di los nombres de las personas. De ti depende hoy ser libre. Solo di los nombres de las personas. Vamos, dilo. No te preocupes quién está a tu lado, quién está adelante, quién está atrás. Solo di los nombres. Si fue tu padre, tu madre, un pastor, un ministro, un tío, una tía, el abuelo, la abuela, un vecino, una amiga, un amigo, quien haya sido. Di, Señor, yo los perdono. Vamos, repita conmigo, yo los perdono. Yo los bendigo y los suelto en tu nombre. Yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús. Y bendigo sus vidas, sus familias. En el nombre de Jesús. Y me perdono ahora, repita conmigo, y me perdono a mí mismo por haber permitido que me lastimaran a mí y a mi familia. Y recibo ese perdón. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Te alabo a ti, te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ahora tenga cuidado. Pareciera intrascendente lo que hoy pasó, ¿o no? ¿Verdad? Pareciera intrascendente, pero ¿sabe una cosa? Si usted lo hizo sinceramente delante de Dios, quiero decirle que ya no hay nada. Su corazón queda limpio. Su corazoncito queda limpio. Ahora, algo más, cierre sus ojitos y levante sus manos. Amado Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús que tú llenes, Señor, cada espacio hoy desocupado en su corazón. Llénalo de ti, llénalo de tu amor, llénatelo de misericordia y de gracia, Señor. Y que cada uno de tus princesas y de tus príncipes que hoy están aquí puedan crecer y alcanzar el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Yo lo bendigo en tu nombre, Señor. Y que aunque nuestros inicios son pequeños, que tal vez pareciera intrascendente lo que estamos haciendo, sé que esto está trascendiendo mucho más de lo que podamos siquiera imaginar, Señor. Quiero estar listo y preparado para encontrarme contigo, Señor. Yo deseo estar listo en esta noche, desde esta noche y preparado para ti, amado Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, Señor. Hoy tomo la decisión de no contaminarme más, Señor, y menos con falta de perdón, Señor. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe, te lo ruego, así como tus discípulos, tus apóstoles lo dijeron. Aumentanos nuestra fe para que podamos también en esa fe perdonar a los que nos ofenden, que podamos alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto. Gracias, amado Jesús. Padre, yo bendigo a tus hijos, bendigo a sus familias, bendigo sus trabajos, sus negocios, todo lo que has puesto en sus manos, multiplícales, Señor. Quita la escasez de su vida, quita la pobreza, no solo natural, sino también espiritual, que podamos crecer y desarrollarnos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Que Dios le bendiga grandemente.